Ay, qué bonito es empezar este programa sin que me esté dando lata Israel Valero. ¿Te da paz? Me da paz, me llena de alegría. No, anda. Feo que estás así. Nada, es cierto. Extraño a mi amigo Israel Valero que anda en otras ocupaciones y nos dejó botados así vilmente. Ya ves. Se siente feo. Ahora siento cuando dicen aquello de vestida y alborotada. Sí, se siente ¿no? feo. Se queda uno aquí esperando que, es que va a venir y no viene. Esa parte de repente sí. Sí, porque pues uno lo espera, ¿no? Claro, está uno pensando. Pero también nos lleva a la otra reflexión. ¿Cuál sería la otra? Pues que hay que aprovechar a las personas mientras están con nosotros. Qué bonito y qué profundo. Aprovechemos a las personas ahorita que están con nosotros. Aproveche usted al que tenga junto. Sí, pues sí, oye. Sí. Sí, Isra ahí tenía un pendiente de los muchos que saben él tiene. Un pendientito, entonces se fue a resolver ese tema y dijo que tal vez llegaba en algún momento, pero que no se comprometía a nada. Dijimos, bueno, pues si es así, Isra, pues asumimos que somos tu segunda opción, que no representamos nada importante para ti en la vida. Mano, ya, también. Y es cosas divertidas. También estoy llegando a otra conclusión. ¿Cuál? Que aquí los únicos que pueden faltar a este programa son tú e Israel Valero. Y yo solo si me enfermo. Bueno. Y me enfermo una vez al año, si acaso. Te has enfermado pocas veces, sí, realmente. Pero cuando te enfermas, sí te enfermas bien. Sí, por eso falto. Porque cuando me siento ahí 2, 3, digo, pues sí voy, pues tampoco es para tanto. Sí. Pero cuando sí me siento muy mal, pues sí. Sí, prefiero. Que en todo caso, tú has faltado porque te sientes mal o tienes una enfermedad, algo que digamos que es suficientemente lógico y entendible que te quedes en tu casa, porque además así es. Sí. Cuando yo he faltado son por cosas que tienen que ver con actividades de este sitio. ¿O no? ¿También? No, sí, todas. ¿O no? Pero está bien, amigo, está bien. Si no, así sí. te lo quieres decir, no, sí, está bien. Todas tienen que ver con este lugar. Actividades varias respecto a cosas que se hacen aquí. El único que falta por cosas que nada tienen que ver ni por enfermedades es Israel Valero. Sí, bueno, pues cada O sea, yo nunca les he dicho, oigan, hoy no vengo al programa porque voy a sacar mi verificación, ¿verdad? No. Siempre es porque hay una reunión que tiene que ver con algún proyecto que tenemos, con alguna negociación, con alguna cosa al respecto. Pues te andas quedando bien también. No, todas tienen una justificación. Está bien, Manuel, está bien. Luego lo invitan a uno a comidas importantes, pues tiene uno que ir. Sí, claro, por supuesto. Pero nunca ha sido porque es que no hice mi trámite de no sé qué cosas, ¿no? Pues eso. No, porque además, pues ya sabes, ¿no? Te programas para los días uno o pensaría, las horas donde, pues no. Uno pensaría porque eso sí, o sea, puede uno programar ciertas cosas porque tiene pues ya sabes, ¿no? un trabajo, pues claro. Ya sabes, pero digo, pues ya allá Isra, ¿no? Ya. Valoremos a Isra Valero cuando esté aquí y ya dejemos de darle lata. Le mandamos un beso en el cachete al Isra. ¿Todo? En todo el cachete alcanza para que todos le mandemos un beso. El equipo de producción tampoco falta, eso es cierto. Sí, es cierto. Eso es cierto, Manu no falta. Ni aunque se sienta mal, Manu no falta. Exactamente. Está aquí con cara de puchero, pero aquí. Manu ha estado aquí, con seguidillo, con la oreja clavada, con todo. Manu ha estado aquí, eso es cierto. Manu no ha faltado para nada. Lalo Mendoza no ha faltado tampoco. No. Llevo un mes, dice el otro. Y Lalo Zambrano nada más ha faltado cuando tiene que ir por su tía, que viene de muy lejos. Y no faltó, dice. ¿No faltaste ese día? Llegó tarde. Llegó tarde. No, sí. tampoco. ¿Tampoco? Nada más le damos lata. Entonces nada más te damos lata de gratis. ¿Y a nosotros qué? Entonces ibas por tu tía y... pero venía de muy lejos su tía, entonces nada más iba por ella al autobús y de ahí la dejaba en otro autobús. Para eso iba. Oye, Manuel. ¿No fue así? No faltaste. ¿Cuándo faltaste? Porque sí has faltado. A ver. ¿Cuándo? A ver. Dinos. Oye, no voy a venir mañana porque es la graduación de Mago.
Pero no faltó, sí vino. ¿Y fue que y tú eres el sinodal o qué? Pero sí vino con su camisita. Es cierto, y todo. vino con su camisita. Es cierto, tampoco ha faltado Lalo. Sí, a ver, Manu dice que sí ha faltado. ¿En cuáles? A ver, Manu. A ver, se está acordando Manu cuándo fue el momento en que faltó Lalo para declarar abiertamente Me gustaría escuchar esa discusión que están sosteniendo allá atrás. ¿Ganó? ¿Sí? No ha faltado, ok. Dice Manu que ok, no ha faltado, mejor, no sé, me parece así como cuando al candidato le sacan una propiedad oculta o algo así. Sí, porque Manu de repente se bajó del ring, sacó pañuelito blanco y dijo, ahí nos vemos. Y Lalo tiene una cara... o sea, faltó cuando se fue a su concierto. Manu se fue a un concierto. Y le hace Manu, no. Ah, cierto, una vez pidió autorización, pero bueno, se lo había ganado, pues sí. Está bien. Sí. Ya armamos una guerra ahí en cabina. ¿Cuál? A ver. Ah, no, pensé que tenían alguna otra. Sí, bueno. Es cierto. La verdad es que poco estamos. Sí, algunos, pocos. Algunos más, ¿no? Ay, bueno, pero todo es para beneficio común. Te estoy molestando. ¿O no? ¿O no? Bueno, vamos a iniciar esta emisión saludando a toda la gente que nos ve y nos escucha en el 96.9 de su FM, en estamosalaire.com, en facebook.com/estamosalaire. El número para mensajes de texto, WhatsApp y Telegram, 2221-616284. El teléfono en el estudio es el 245-7492. Y el correo electrónico cabina@estamosalaire.com. Ahí nos pueden seguir. En Twitter, twitter.com/estamosalaire, y en Facebook, facebook.com/estamosalaire. Denle like, denle seguir y pónganse en comunicación con nosotros y hagamos juntos este programa. Como no está Isra Valero, entonces tendremos que ir al recuerdo musical. Me dijo, Berito, te encargo. Por favor, que no se te vaya a olvidar decir lo siguiente. Así es. Y a Lalito le encomendó que pusiera esta canción. Así es, vamos a escuchar la canción. Que ahora sí ya estamos escuchando. Ah, qué bonito tema para iniciar esta emisión de Al Aire, donde aparece Frank, así es, Frank Sinatra. Todo esto porque un día como hoy, pero de 1966, se casó, contrajo nupcias. Sí, con María Lourdes Villers Farrow. Mejor conocida como Mia Farrow. Ella fue hija del director John Farrow y de la actriz Maureen O'Sullivan. Ajá, que nos decía José Luis Pandal que era una mujer muy guapa. A ver si ahorita podemos ver una foto de Mia Farrow. Un día como hoy con Frank Sinatra. Además, qué bonito, ¿no? Que tengas así que digas, en lugar de ponte un disco, cántame, Frank, ¿no? Ay, cántame. Ay, sí, cántame una bella melodía. Y la verdad es que sí, es una de las grandes voces. Mira, ahí están Mia Farrow y Frank Sinatra, que creo que es el mismo día, ¿verdad? Nomás viendo para un lado y viendo para el otro la foto que tenemos nosotros. Sí. Ahí está Mia Farrow. Pues sí, una mujer guapa. Sí. No sé si guapa es la descripción. No es sé, bonita. Tendríamos que definir. Es muy bonita. Pero es mucho mejor aquí que en la foto anterior, me parece. Sí, bueno, en la foto anterior, de hecho, pues como que se parecen, ¿no? Sí. Frank y Mia. Y Mia, sí. Se parecen. Sí, ahora, ¿cuántos años se llevaban? Según nos decía José Luis, que andaba sobre los 20 años de diferencia, ¿no? Oye, que era mucho más grande. ¿Qué les pasa? Frank Sinatra que Mia Farrow. Sí, la verdad es que no sé, hay opiniones, ¿no? De qué diferencia debe haber de edades o si es conveniente que haya diferencia o no. Pero en algunos momentos, ya 20 años de distancia, sí creo que debe ser una complicación, ¿no? Ella 40, él 60, ella 50, él 70. O sea, ya, ¿con qué objeto sigue la relación, no? Sí, ya estaría complicado, pero ellos
se casaron entonces un día como hoy. Sí, de 1966. De 1966 escuchamos a Frank Sinatra. Pero no es lo único que encomendó Isra Valero. No, porque ven que Isra Valero siempre es generoso con estas efemérides. Y me dijo que pusiera otra vez a Frank Sinatra. Y luego a The Eagles, porque un día como hoy nace Bernie Leadon. Así es. Bernie, que es parte importante de The Eagles por su participación. Guitarra y bajo en esta agrupación. Él nació en Minneapolis en 1947. Y bueno, la banda se forma en 1972. Así es, que mucha gente la ubica por el gran éxito que fue Hotel California, pero tenían otros temas, como este que estamos escuchando, que también es un bonito tema. A mí la verdad es que me gusta mucho. Yo creo que sería mi segunda canción favorita. ¿Sí? de Eagles. Pensé que de la historia del mundo. No, de la historia del mundo mundial no. Pero me parece que es muy buena. De hecho, lo que me gusta mucho es cómo inicia. ¿Puedes otra vez, Lalito, desde arriba? Y el que me parece que es lo que... Mira. Esa guitarrita ya anima. Sí, cómo no. Se pone buena, cómo no. Esta canción de The Eagles. El que les decía, bueno, yo creo que de las versiones que más me gustan en vivo sí es la de Hotel California en vivo, en el Unplugged. La verdad es que lo hacen muy bien, la interpretación, la manera de presentar el tema y los arreglos que hacen es memorable, ¿no? Pero bueno, tenían muchas otras canciones además de Hotel California, así que por eso recordamos a The Eagles, que aparecen también en este programa que es al aire a través de Radio Boab y en estamosalaire.com. Ahí está el tema. Listo, musical. Israel Valero. Misión cumplida. Cumplido el encargo. Sí. Para que no haya discusión al respecto. Bueno, como veo que hoy no tienes compañero, iremos al templo del conocimiento, solo tú y yo. Está bien. Vamos al templo del conocimiento y todos los que nos escuchan y nos ven, para recordar algunas cosas. A propósito de mi memoria fotográfica, pues he podido compartirles a todos ustedes. Un día como hoy de 1824, en México, es fusilado el exemperador Agustín de Iturbide, que había abdicado el año anterior y que había regresado a su país con la intención de sumarse al ejército para repeler la invasión europea. Fue un día como hoy de 1824. También recordé con precisión y decidí compartirlo con todos ustedes que un día como hoy, pero de 1900 sería, ¿no? Sí, porque ya irnos a los 2000, pues ya de qué sirve mi recuerdo. Yo creo que más bien tendría que ser de 1900 algo para llevarles alguna cosa que seguramente no sé si no sabían, pero que cuando menos ya te olvidada. Recordé con precisión que un día como hoy, pero de 1943, en Estados Unidos finaliza la construcción del oleoducto entre Texas y Pensilvania. 1943 fue que eso sucedió. También recordé que en 1951 en España se construye el cuarto gobierno de Franco, con dos novedades principales: la creación del nuevo Ministerio de Información y Turismo y el desdoblamiento de comercio e industria. En Estados Unidos, Elvis Presley en el 54 consigue un extraordinario éxito de ventas con la canción That's Alright Mama. 1954, un gran éxito de ventas de Elvis Presley, que además un tipo que inspiró a muchos otros, porque había cantantes que se inspiraban tanto en la forma de vestir, en la forma de cantar, en los movimientos de cadera. El que hacía este personaje, que yo creo que es de los que más se dijo, ¿no? Así, digamos que es de los que siempre gustaba a la gente decir, no, es que sigue vivo. Él y está en tal lugar y come hamburguesas y hace este tipo de cosas. Siempre con Elvis fueron muy constantes, ¿no? Sucedía
constantemente que alguien tenía ese tipo de reflexión. Esos movimientos. Mira, ahí está. Seguramente ese es el rock de la cárcel. La manera en que movía las... Por eso le decían pelvis, entre otras cosas, ¿no? A Elvis Presley. Y Sandro de América se inspiró en él. Sandro era un gran admirador de Elvis, y por eso los trajes, movimientos de cadera y todas esas cosas, y había personas que lo consideraban el Elvis de este continente, ¿no? Ajá. También recordé que en 1971 en Nueva York la torre sur de las Torres Gemelas alcanzó los 415 metros, convirtiéndose en el segundo edificio más alto del mundo. 1971. Las Torres Gemelas, recordábamos hace algunos minutos con José Luis Pandal, no tuvieron únicamente antes de entrar al aire, no tuvieron únicamente este atentado del 11 de septiembre. Sí, años atrás habían tenido otro, pero que evidentemente no había causado los mismos daños. Y hay una película, ¿no?, que habla de aquel que cruzó equilibrándose de una torre a otra torre, que no me acuerdo cómo se llama, ni la película ni el sujeto, pero que revela, ¿no?, ese momento. Bueno, estas imágenes que estamos viendo son las del 2001, ¿no?, cuando los impactos en las torres Gemelas. Petit. Ándale, ese muchacho fue el que cruzó. Que la película es buena también, ¿eh? Sí, es muy buena. Y te revela cómo este sujeto tenía el reto, ¿no?, de pasar de una torre a otra, cómo hace toda la preparación, cómo va metiendo su equipo, todo lo que necesita para hacerlo, y luego que evidentemente llega la policía y... En la cuerda floja le pusieron aquí en México. En la cuerda floja, ok. A la peli. En 1978 en Alemania la empresa Volkswagen construye el último bajo, que hace el número 16.2 millones. Ay, qué bonito era el bochito, la verdad. Sí. Era de esos coches. Todavía los que conservan son muy bonitos. Sí, y hay algunos que cuidan mucho. Bastante y que bien, ¿eh? Tienen muy bien, sí. Sí. Sí, la verdad es que sí, hay de todo. Ahí tienen el bochito. También, sí. Oye, en el 85 en Estados Unidos el presidente George Bush anuncia que la maestra Krista McAuliffe será la primera civil que viajará en el transbordador espacial Challenger, que después pues sufrió la desgracia de perder la vida en este accidente, pues, ¿no? Suceso que se da cuando precisamente el transbordador Challenger explota, ¿no?, en pleno vuelo, a la vista de todo mundo, porque era una transmisión que se seguía en todo el planeta, ¿no?, de ver cómo iba a enviarse otra expedición, ¿no?, al espacio. Bueno, pues también recordé con precisión que un día como hoy, pero de 2002 en Estados Unidos, escándalos empresariales provocan la mayor caída de Wall Street desde el 11 de septiembre de 2001, y muchas otras cosas que sucedieron a partir de eso. Y ya saben ustedes que siempre que hay problemas económicos en Estados Unidos, pues evidentemente en México también se da, ¿no? ¿Saben quién nació un día como hoy? ¿Quién? Estoy haciendo memoria, dame un segundo porque estoy recordando. Sí, recuérdalo bien, porque acuérdate que yo anoto todos estos datos, claro, por si algún día los necesito. Así es, porque uno no sabe, ¿no? Uno nunca sabe. ¿En qué momento puede ser útil recordar algo? ¿Como quién nació un día como hoy? Como Vicky Carr, por ejemplo, que nació en 1941. Hay canciones memorables de Vicky Carr que seguramente mucha gente, si ahorita las escucha, va a ser claro, Vicky. Sí. O sea, no es digamos el hit de los karaokes, ¿no? Nadie llega y pide una de Vicky Carr, o muy pocos, o muy pocas personas. Pero sí es algo que en cuanto escuchas te remite, ¿no?, a momentos, a cosas así muy, muy puntuales. Ándale. En 1947 nació Brian May, guitarrista británico de la banda Queen.
Brian, deja a Vicky Carr tantito. Que ahorita, seguramente ahorita Gilberto Brain está muy contento de que estemos escuchando a Vicky. Ándale, pues. Oye, no sé por qué no es el hit en los karaokes. Podría. Si pudieras, querido. Ya se armó. De aquí al karaoke a cantar. Y era la época también de los duetos. Por ahí debe tener un dueto con alguien, Vicky. No sé si con Julio Iglesias, con alguno de ellos, porque pues era de la época. Oye, a tuitear un día eres joven y al otro eres Vicky Carr cantando en un karaoke. Pides a Vicky Carr en el karaoke. Así pasa. En el 47, les decía, nació Brian May, este guitarrista británico de Queen. Un gran guitarrista, de esos personajes que nunca fueron muy de mucha prensa, de estar en muchas cosas, pero la verdad es que sí, un gran músico, un gran guitarrista. Todos esos arreglos y la manera de ejecutar las canciones de Queen, mucho tiene que ver lo que él hacía en la guitarra, ¿no? También recordé que en 1959, un día como hoy, nació Juan José Campanella, este cineasta argentino. Campanella tiene, entre otras cosas que ustedes seguramente recordarán, pero bueno, estamos escuchando a Queen con I Want to Break. Pues ahí está la guitarra de Brian, ¿no? Por ejemplo, la guitarra de Brian May que decía I want to break free. Bueno, les decía de Campanella, aquella película del secreto de sus ojos es precisamente de Campanella. Esa película fue la ganadora del Oscar a mejor película extranjera, y la verdad es que fue una de las cintas más reconocidas a nivel internacional, con la actuación de Ricardo Darín. Una gran actuación de Ricardo Darín. El tema como tal inspirado en el libro de Eduardo Sacheri, que es El secreto, la pregunta de sus ojos, se llamaba el libro, y la película se llama El secreto de sus ojos, que tiene además frases memorables, momentos inolvidables. La verdad es que hay 2-3 definiciones que hace ahí, por ejemplo, del amor, o de lo que él entiende del sujeto que todos los días va a buscar al asesino de su novia, ¿no? Este tipo de cosas que, si bien son muy fuertes, expresan momentos también muy interesantes. Y Darín y Campanella trabajaron o han trabajado constantemente en distintas películas. El hijo de la novia debe ser también de Campanella, también con actuación de Darín, que también es una muy buena película. Y bueno, pues él precisamente nació un día como hoy, Campanella, a quien también recordamos esta tarde aquí en Al Aire. Recordé también, les voy a compartir un par más. Ya tenemos a Vicky Carr en un dueto. ¿Qué? ¿No? ¿Qué? Es que no me acuerdo con quién hizo dueto, pero ya pensándolo detenidamente, yo creo que sí había con qué interpretar un karaoke verito con alguien. ¿No? Porque podría ser una buena opción. Sí, claro. Y también recordé que un día como hoy, pero de estoy pensando el año, no quiero dar un recuerdo así, pues así nomás, ¿no? Si tenemos la posibilidad de encontrar y elegir un buen año para compartir en mi memoria, ¿no? En mi recuerdo. Sí, es que recuerdas tantas cosas. Roberto Fontana Rosa en 2007, dibujante, escritor y humorista argentino. Fontana Rosa también es uno de los grandes y legendarios. Nació en el 44, murió en 2007. ¿Este es el dueto? Pero es con Vicky Carr, no, ochentero, no había ningún ochentero, o es mi imaginación que había tenido. Nunca existió, Manuel. Nunca existió, solo existió en mi memoria. Bueno, ahorita a ver si me acuerdo de alguna y les digo, vamos a hacer una pausa. Hacemos una pausa y regresamos. Es Al Aire a través de Radio Puebla 96.9 de su FM, la Universidad en la Radio. Y gracias por vernos también en televisión en estamosalaire.com. Esta tarde es un gusto, como siempre, estar con ustedes.
estamos en al aire a través de Radio Puebla, el 96.9 de su FM, la Universidad en la Radio, y gracias también por vernos en televisión en estamosalaire.com. Vamos a establecer comunicación en este momento con Tony Flores, allá en la Ciudad de México, con actividades importantes. Tony, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos por allá en cabina? Vero, Irra, ¿cómo andan? Todo bien, todo bien, aquí listos para platicar contigo de asuntos que puede uno aprovechar y hacer en la Ciudad de México en estos días y que tiene que ver con teatro, Tony. Así es, el día de hoy les traigo un par de recomendaciones de teatro para que se puedan lanzar. No van a estar un buen tiempo en cartelera, pero que acaban de recién empezar como su temporada. Y bueno, quisiera empezar por una obra de esta... A ver, Tony, ¿te escuchamos un poco lejos? Bueno. A ver, ahí estás ya. Ajá. ¿Ahí me escuchas bien, no? Sí, está perfecto. Sí, gracias. Entonces quisiera comenzar con esta obra del concepto que hace unos días estábamos platicando sobre el microteatro. Esta obra se llama Un alma para mi pena y es como parte de la temporada 33 de microteatro. Okay. Que en esta edición 33 lleva por nombre Por Dios. Y bueno, se trata básicamente de un monólogo en el que, como saben, este concepto de microteatro, el público forma parte de esta historia donde te van a confrontar con palabras que seguramente son hirientes, con rumores, y bueno, digamos, con personalidades que buscan ser liberadas. Y pues bueno, la historia es muy sencilla. Ya saben que son obras que duran alrededor de 15 minutos. Sí. Y la historia se centra en Ana y Julián, quienes hacen un pacto de amor, por así decirlo, en la época de la Inquisición. Okay. Esto lo hace muy, muy interesante porque estamos hablando en una época donde era muy castigado hablar de ciertos aspectos en cuanto al amor. Y bueno, este es un texto escrito por Edgar Estrada y está sustentado además en una investigación que él hizo desde hace como 10 años. Son datos documentados del Archivo General de la Nación con casos que tienen que ver con torturas durante lo que se le conocía como el juicio. Esta obra de microteatro está dirigida por Cristian Magaloni y alternan funciones a Leida Gallardo de Andrea Lara. Es una de las producciones teatrales, es la primera producción teatral de Gluck, Overlay y Francis. Y bueno, esta obra va a estar en cartelera hasta el 29 de julio. Todavía tienen una semana y media más o menos, en la sala 4 de microteatro, ubicado en la calle de Roble número 3, Colonia Santa María La Ribera. Y la obra se presenta de miércoles a domingo a partir de las 8, con funciones cada 30 minutos, hasta las 9 de la noche. Y bueno, como saben, los boletos se pueden adquirir desde los 80 pesos, pero hay promociones interesantes. Si ustedes van entre semana, hay 2 por 1, entonces pues también se pueden llevar a quien quiera, ¿no? E invitarlo al 2 por 1 del microteatro. Y bueno, este es uno de los conceptos básicos de teatro, como lo habíamos comentado hace unas semanas. Vale muchísimo la pena ver por el intimismo que maneja, sobre todo por la investigación que hizo en este caso Edgar Estrada sobre los temas de tortura durante la Santa Inquisición. Pero bueno, y la otra obra que les quiero recomendar es una obra titulada Dorian Gray, el musical, que es justamente una adaptación del libro de Oscar Wilde. Esta obra es la segunda temporada, se está presentando en el Teatro Wilberto Cantón, ubicado ahí en José María Velasco, número 59, Colonia San José Insurgentes. Y bueno, esta obra va a estar prácticamente hasta el 11 de septiembre, todos los martes. Ustedes pueden meterse ahí a la página de Facebook de preferencia del Teatro Wilberto Cantón, checar ahí los pormenores. Y bueno, esta obra es una adaptación de Lupita Sandoval, de su hijo. Sí. Y bueno, es un musical también
como un teatro, digamos, chiquito, intimista, donde nos van contando los pasajes de este personaje Dorian Gray, creado por Oscar Wilde, de manera musical y de manera un poco irreverente, porque estamos hablando que son alrededor de 20 actores en escena, en un escenario chiquito, y prácticamente cada uno de esos actores tiene un papel trascendental, todos girando en torno a la figura del personaje de Dorian Gray. Entonces esta también es una obra que no se puede perder. El reparto, por ahí está Rod Mendoza, está Ana Dijaín, está Enrique Barbosa, están ahí muchos actores que prometen mucho, porque al final pues son salidos de estas escuelas de actuación. Y pues bueno, platicando un poquito con Lupita Sandoval, ella nos comentaba que la obra tiene unas adaptaciones musicales que hicieron ellos mismos para esta obra, y eso es lo más, quizás también de lo más destacado de esta obra, las piezas musicales que van a escuchar durante esta obra, que tiene una duración de poco más de 1 hora y media, dividida en 2 actos nada más. Y bueno, la verdad es que se van a divertir mucho y la van a disfrutar muchísimo, esta obra de Dorian Gray, el musical. Oye, Tony, estas 2 obras que nos presentas terminan. De la primera nos decías que todavía hay algunos días pues para poderla ver, y en este caso el de Dorian Gray. Perdón, se cortó un poquito la comunicación, ¿me puede repetir, por favor? Sí, que hasta ¿cuándo pueden ver la de Dorian Gray? La obra de Dorian Gray va a estar presentándose hasta el 11 de septiembre. Ok. Ahí en el Teatro Wilberton. Y la primera obra, la de Un alma para mi pena, obra de microteatro, esa va a estar hasta el día 29 de julio. Entonces sí, todavía tienen unos días. Además, esta obra, como les repito, se presenta cada 30 minutos y está desde los días miércoles hasta el día domingo. Okay. Además, ustedes si van a microteatro se pueden dar la oportunidad de poder ver algunas otras obras más que se presentan ahí dentro de este complejo de microteatro. Y pues bueno, esas son las recomendaciones de teatro que nos llegaron para todos ustedes. Ok, perfecto. Bueno, pues estas actividades que hay muy cerquita en la Ciudad de México, y que es buen momento para ir ahorita en vacaciones y disfrutar también de teatro, pues de otras características, ¿no? Como que nos estás platicando, Un alma para mi pena, de Edgar Estrada, y bueno, pues el que nos decías también de Producciones Sandoval, ¿no? Sí, sobre todo, bien lo comentas, ¿no? La oportunidad de poder ver el teatro, digamos, no tradicional. Estamos hablando del microteatro, que ya lo hemos comentado, y también el musical, que no es un género muy arraigado en México. Sin embargo, que se están haciendo cosas muy interesantes. La producción de Mauricio Roldán, la dirección de Lupita Sandoval es extraordinaria. Ellos ya tuvieron una primera temporada en el Centro Cultural Roldán Sandoval, perdón, y les fue muy bien, y tan les fue muy bien que pues bueno, decidieron sacar esta segunda temporada. Hasta lo que sabemos les está yendo muy bien. Claro. Muy bien, Tony, pues te agradecemos como siempre tu comunicación con nosotros para invitarnos a cosas siempre interesantes que hay en Ciudad de México. Claro que sí, pues muchísimas gracias a todos ustedes y un saludo por allá a todos en cabina. Muchas gracias, Tony. Un abrazo. Ahí está Tony Flores, @eltonejo, así lo encuentran en Twitter, con estas recomendaciones de teatro, de microteatro. Sería la opción, ¿no? Que nos presenta. ¿Y tú has visto microteatro? Alguna vez en Puebla había una compañía que hizo varias en una casa por el Parque Ecológico. Ok. Por el Parque Ecológico, y interesante, Sí. Porque además, pues como ya nos dijo Tony, pues interactúas y te metes un poquito más en la historia. Claro. Y eran esta obra que fui a ver, se trataba de cuentos infantiles en habitaciones. O sea, cada habitación te contaba un cuento infantil. Órale. Pero no era para niños. Ah, mira. Estaba muy interesante.
¿Tú te acuerdas de los cuentos infantiles? O sea, ¿a ti te contaron? ¿Eras de las niñas que tiene el recuerdo de estar escuchando el cuento de sus papás? Sí, no muy seguido, pero sí teníamos nuestros cuentitos y de repente para que nos contaran uno. Que esa parte es muy curiosa, ¿no? De repente era el mismo cuento que todas las noches le dabas a alguien para que a tus papás o a tu papá, a tu mamá, para que te leyera el cuento. Eso nunca o sea, como que nunca lo entendí. Que había gente, porque yo ya me doy cuenta de eso cuando yo ya soy adulto y niños que siempre te llevaban un cuento, ¿no? Que de repente me tocó convivir con algunos niños que llevaban el mismo cuento. Sí, les gusta. Para que se les leyera, ¿no? Sí, además, nuestras generaciones a lo mejor tenían esta tradición, por decirlo de alguna forma, de leerle los libros en las noches a los niños para dormir. Sí, ahora la recomendación es que busques cualquier otra hora del día para leerle los libros, porque al final el hábito de la lectura se fomenta así, ¿no? A cualquier hora cuando estás, o sea, no necesariamente leer te da sueño, pues, sino que te entretiene y te hace ver, pues, diferentes formas de... Claro. Pues sí, un montón. Y ahora con tantos libros, digamos que la demanda y la oferta son también muchas. Con tantos libros y con tantas historias que hay, ¿no? Porque al final... tú puedes disfrutar, vivir, conocer incluso lugares que difícilmente estarás ahí a través de la lectura, ¿no? O situaciones en todo caso. Y en situaciones, más en los niños, ¿no? Sí, claro, en el caso de los niños es mucho más, porque te ayuda a imaginar y eso siempre es importante, que tú vayas generando al paso del tiempo esta capacidad de poder imaginar, de poder ser creativo, y me refiero a creativo hasta resolver problemas cotidianos, ¿no? Buscar la manera de hacerlo bien y ¿no? Todo eso te va de alguna manera ayudando. Y cambiarte, y cambiarte un poco también la perspectiva. Por ejemplo, Fer, ¿te acuerdas que Fer Rivielo, su hermanita? Sí. ¿Cuántos años tendrá su hermana? Como 12. ¿12? Sí, bueno, más o menos. Su hermana está contando de un libro que le habían regalado, de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Ajá. Y ese está muy bueno. Es un libro que sí es muy recomendable para las niñas de esa edad. Ajá. ¿Cuál es algún libro que te haya acompañado cuando niña, adolescente, de estos que empiezas tú ya a decidir? Mira, la verdad es que en la casa había como mucha cosa, pero sí recuerdo que sí había estos cuentos para niños de Hansel y Gretel, los tradicionales, ¿no? Ajá. Caperucita, los tres cochinitos. Sí, todos estos cuentos que seguramente todos hemos leído, pues esos libros sí estaban. Ajá. Y esos eran los que... Yo, ¿sabes qué? Me acuerdo mucho de ti leyendo un libro, ya no me acuerdo de quién, ni cómo se llama el libro, pero que lo traías constantemente Ay, ¿cuál sería? ¿Cuál? Bueno, no sé cuál. Puede ser el de Comer, Rezar y Amar. No, dime otro. Compré cuando iba a cumplir 25, compré un libro que decía cosas que hacer antes de cumplir 25. ¿Y ya las hiciste? No, el libro es muy interesante porque te cuenta la historia de otra, de una, pues, no de una chavita de 25 años, sino más bien de una chava más grande, que se encuentra una lista de una chavita de 25 años que muere. Okay. Y entonces se da cuenta que ella pues no ha hecho realmente nada de esas cosas y que no es necesario tener, o sea, no cumplir 25 o cualquier cierta edad para lograrlo y conocerse a sí misma. Okay. Es muy interesante. Es muy interesante. Pero no sé qué libro decías. Yo creo que era de Murakami el que leías tú. Tokyo Blues. Tokyo Blues debe ser. Puede ser. Puede ser, sí. Por alguna razón tengo esa imagen. Tú ya leyendo ese libro. Y es muy bueno también. Sí. Pues en fin, un montón. Sí. Que la verdad es que me hubiera gustado que de más chiquita me hubieran inculcado más la lectura. Porque esto pues ya fue hasta después. Sí, ya fue tiempo después. Sí, que muchas cosas también son por elección, ¿no? Al final, cuando platicamos aquella vez con el profe Palou, que él decía, bueno, yo lo que hacía era dejar los libros ahí a la mano, ¿no? Y que de alguna manera no era una obligación, no era forzado. Pues de alguna manera sus hijos se iban interesando en la lectura. Y bueno, Pedro, que es un gran escritor también. Y hay gente que lo encuentra así.
hay quien descubre su amor por la lectura más allá de lo informativo del libro, ¿no? O de que te puedas enterar de datos y de cosas y situaciones, o incluso un manual para ver la operación de algún equipo o algo, pues tiene que ver con la lectura. Pero cuando descubres la lectura por placer ya es otra cosa, ya es otra historia, ¿no? Sí, cuando tú te empiezas a sentir además parte y protagonista de los temas, ¿no? O alguna lectura que con la cual te identificas o que te genera de alguna manera lo que voy leyendo aquí, pues es en buena medida lo que me ha pasado a mí. Ese tipo de momentos es cuando de repente te puede empezar a atrapar, ¿no? El tema de la lectura, y que al final pues tú puedas llevar, porque decían también, y es cierto, la gente que lee un buen libro normalmente no dice, es mi libro, yo lo escondo y nadie más lea. No, normalmente lo recomiendas. Sí, siempre, ¿no? Es como de, toma, llévatelo y... Que se enteren los demás humanos, ¿no? Sí, claro. Bueno, el libro que les decía, lo siguiente en mi lista es de Gene Smolinsky. Ajá. Por si quieren leerlo, está bonito, está padre. Ok. Lo siguiente en mi lista. Y para los que tienen hijos y están preocupados por el asunto de qué leer y qué libros pueden ser recomendables para ciertas edades, les recomiendo seguir a Gina Jaramillo. Gina, que hace recomendaciones de libros para niños, porque pues tiene dos pues no bebés, pero sí dos chiquitos que constantemente les lee y hace recomendaciones muy buenas para niños, pero también para adultos. Ok. Y hay varios libros infantiles o no infantiles, pues dirigidos al público infantil, que resultan también interesantes, ¿no? Sí. Decíamos del libro salvaje, el libro salvaje que se llama el de Villoro, que es de los más exitosos que tiene. Por eso él dice que él cree que tiene un asunto muy claro con la gente entre 7 y 12 años, que él se identifica mucho porque les gusta mucho también su libro. Sí. Y al final estos conceptos, ¿no? De un libro que no quiere ser leído por nadie, ¿no? Y que de alguna manera que domar, explicándole por qué sí sería bueno que lo pudieran leer, y todas estas historias que puede encontrar uno cuando es pequeño, que le van dando sentido a otras cosas, ¿no? Pero hace muchos años era difícil tener una lectura propia para niños, porque no había mucho material, ¿no? El propio Juan nos contaba, o sea, él lee el Cantar del Mío Cid de niño y no le entiende nada, sí. Fundamentalmente porque había palabras que pues escapaban a su entendimiento, que tuvo que entender el cuento de aquella princesa que no importaba que hubiera 200 colchones, ella sentía que le picaba un alfiler o una aguja, y no lo entendía porque la palabra guisante pues para él no representaba nada y era un chícharo, ¿no? Entonces ese tipo de cosas pues eran difíciles hace muchos años, pero hoy hay una cantidad me parece importante de gente que hace libros que van dirigidos a un público infantil, y que también para muchos pues es el Zipper y Cremallerus, ¿no? Que son otros de los personajes que también escribió Juan. Cuando platicamos de La Peor Señora del Mundo, de Pancho Hinojosa, ¿no? También tiene una cantidad importante de seguidores, y ese día que estuvimos platicando aquí con él, pues como al final los niños son tan directos y tan francos que si algo no les gusta inmediatamente lo ves, inmediatamente lo notas. Y que esa parte pues de repente el escritor pues se encuentra también como una experiencia, ¿no? Sí. Pero bueno, pues ahí están estas recomendaciones. Ya para irnos a la pausa, ya casi para irnos a la pausa, les recuerdo también que todo el contenido de estamosalaire.com lo pueden encontrar en estamosalaire.com y pueden disfrutar. Que todo el contenido de estamosalaire.com pues está ahí. Está ahí, exactamente. Y si se acuerdan de algo que alguna vez vieron, no sé, como que Isra bailó, o como la historia de cuando se atropelló, lo pueden buscar así, tal o la reta futbolera. Retas futboleras. De años atrás. Algún episodio de Los Metiches. Así es. Ahí está todo, ahí lo encuentran. Así es. O los bloopers. Los bloopers de los viernes. Bloopers. Qué bonito. A ver, Latsiri, ¿podrías decir cosas así muy
elegantes. ¿Tipo? No sé, por ejemplo, la Tsiri cómo gritaría un gol. Eufórica. No sé si grite. La Tsiri es como muy contenida. Sí, ¿verdad? Sí. Es más bien una mujer que tiene todo bajo control. La serenidad es lo suyo. Eso parece, cuando menos. Pero ¿cómo diría? Gulgolo. ¿Así nada más? ¿Qué te pasa, la Tsiri? ¿Ves? Y es que lo intenta, pero como que no. No sobra. Gol. Qué animada. Y no puede decir gol. ¿No lo logra? No. Gol. Pongamos a la Tsiri a decir cosas. A ver, ¿cómo qué? Podría. Háblame en francés. No me hagas burla. ¿Ves? La Tsiri. Y está enojada. Está enojada, sí, pero eso no ya puede enojarse casi demasiado. ¿Nos puede hablar en francés, la Tsiri? Que nos diga cosas en francés. Sería un grande. ¿Qué quieres que te diga en francés, la Tsiri? Que me declare su amor. ¡Ah, qué chulada! ¿Y si puede ser hombre? Si la Tsiri se puede convertir en hombre y declararle su amor en francés a Vero, sería ya una tarde rotunda para todos nosotros. Sí. A ver, ahorita que nos sorprenda la Tsiri. Ahorita va a empezar. Baguette. Te voy a decir cosas en francés. Oye, pues los libros. La palabra libro proviene de liber. Así llamaban los romanos a la interior de la corteza de los árboles con las que se construía el papel. Los primeros libros no llevaban un título, por lo que eran nombrados de acuerdo con las primeras palabras con las que empezaba el texto. ¿Qué tal? Anualmente la UNESCO reconoce a una ciudad como capital mundial del libro por fomentar en ella la lectura. Durante muchos años el libro más robado en las bibliotecas públicas de los Estados Unidos fue el libro de récord Guinness. No, qué bárbaros. Así es. A ver, espérate, la Tsiri ya me va a ¿Ya hablar. está la Tsiri? A ver. Bonjour Verito, je vous invite quelques tacos et un soda de rouge. ¿Qué dices? Bonjour, primero, porque pues, me saludó, ¿no? Exactamente, sí, tienes que ser cortés. Me dijo Verito, lo cual también agradezco mucho. Ya se identifica que eres tú. Sí. Y oui. Y oui. Ya lo que sea, oui. Hola, Verito, te invito unos tacos y un refresco del rojo. Un refresco del rojo. Es muy interesante eso. Yo creo que en pocos lugares en el mundo los sabores son un color. No. O sea, quiero un refresco rojo. De sabor rojo, luego dice, ¿no? Del sabor rojo. Yo me acuerdo que decían, dame un jarrito de limón verde. Bueno, es que había de limón blanco también. Sí. ¿O qué era? ¿Lima? No sé. ¿De los sabe? dos? Ah. Que sí, que lo que quieras. Que sí. Que oui también. Que oui. Ay. Bueno, ya para irnos a corte, en Egipto las bibliotecas se les llamaba el tesoro de los remedios del alma, porque curaban el peor de los males, la ignorancia. Bueno, en Egipto, en Alejandría, podemos ver la primera biblioteca del mundo. ¿Sí? Y es impresionante, la verdad es que es una visita obligada, si están por allá, tienen que ir, porque sí es muy bonito ver, o sea, todo, ¿no? Desde los libros antiguos, que obviamente no están ahí como para que vayas, pues, pero sí los puedes ver, y pues muchas otras cosas de cómo se fueron pues, haciendo los libros y que los ocupaban para hacer las primeras impresiones y tal. El primer libro impreso, que fue de Gutenberg, el creador de la imprenta, fue el primero en editar una Biblia en 2 tomos, con 1282 páginas escritas en caracteres góticos, conocida como la Biblia Mazarina. Bueno, pues hay algunos datos, algunos recuerdos también. Hay por ahí un capítulo de Alf donde rompe un libro y entonces le cae una maldición. Y nadie le cree que es una maldición y luego se va extendiendo la maldición y tiene que ser un ritual. Es un capítulo muy divertido, se pueden búsquenlo. Vámonos a pausa, regresamos.
Seguimos al aire a través de Radio Puebla 96.9 de su FM, la Universidad en la Radio, y gracias también por vernos y acompañarnos en televisión en estamosalaire.com. Está con nosotros esta tarde el doctor José Luis Pandal, quien agradezco profundamente, doctor, que nos acompañes en este espacio. Te agradezco que me agradezcas. ¿Qué tal? Mucho gusto, como siempre, de estar aquí. Muy buenas tardes, Berito, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Y amigas, amigos, ¿cómo están? A todos los que nos están viendo y escuchando, doctor, porque hoy recorreremos la historia centrados en un año que fue fundamental en muchos sentidos, que fue emblemático en muchos otros, y que tiene que ver con todo lo que aconteció en aquel 1968. Pues mira, entre otras cosas, así diría perogrullo, todo lo que pasó en 1968 está cumpliendo 50 años, ¿no? Sí. O sea, es la cosa. Sí. Pero bueno, ese medio siglo es un medio siglo de transformaciones, sin duda, en el mundo, ¿no? La política, por ejemplo, hay movimientos importantes en 68, en los deportes, en la presencia de nuestro país, de México en el mundo, a través de las Olimpiadas, desde luego, pero no solo. En las comunicaciones empiezan las transmisiones, tenían poco tiempo, ya habían empezado transatlánticas, ¿no? Los satélites, en fin, es medio siglo, o sea, se cierran ciclos al fin y al cabo, y en ese medio siglo pasaron muchas cosas, algunas de las cuales se siguen reflejando en nuestra vida cotidiana, ¿no? Sí. La exploración espacial, por ejemplo, la confrontación de los dos grandes corrientes de pensamiento del siglo XX, el socialismo y el capitalismo, ¿no? La guerra de Vietnam, que se desarrollaba. Es que además, doctor, hay ese año en específico empezó con mucha turbulencia, ¿no? El 1 de enero del 68 en Saigón, Vietnam del Sur, la embajada de Estados Unidos es atacada por guerrilleros. Sí. Y que pues, es también parte de los conflictos y de los asuntos emblemáticos, ¿no? De la guerra y de la petición de paz, ¿no? Fíjate que Vietnam, Indochina, que le llamaban antes, que era una colonia francesa, venía de una guerra larga, una guerra colonial, ¿no? En la lucha por la libertad, donde surgieron líderes que se volvieron importantes. Y bueno, de alguna manera la guerra de Vietnam es consecuencia en mucho de la guerra de Corea, el temor al comunismo, ¿no? Otra península asiática donde los Estados Unidos no querían que sentara reales, básicamente China, vecino del norte, bueno, está Camboya, Laos, en fin, toda esa zona, pero China en el norte, que era como la posibilidad de expansión China, justamente, que Estados Unidos, del comunismo chino que Estados Unidos temía y de hecho también negociaba políticamente. Pocos años después se da la visita de Nixon, presidente Nixon, a Mao Zedong en China también, porque el temor era, bueno, esta expansión nos puede afectar y cómo la detenemos. Y Vietnam les enseñó que detenerla como la detuvieron en Corea ya no era posible, ¿no? Corea partieron la península en dos, paralelo 58, si mal no recuerdo, el norte con la influencia china y el sur con la influencia norteamericana, pero en Vietnam se estaba complicando mucho, ¿no? Entonces Estados Unidos querían detener esa expansión y acabaron deteniéndola por la vía política, afortunadamente, pero antes de eso hubo una guerra terrible en Vietnam, una guerra no declarada además, porque el ejército norteamericano, o más bien el gobierno norteamericano, para declarar la guerra necesita la autorización del Congreso, y eso nunca se dio. Y no se dio porque estaban entrampados los norteamericanos en declararle la guerra a un gobierno, el de Hanoi, que no reconocían. O sea, ¿cómo le declaro la guerra a alguien que no reconozco? ¿No? Entonces, lo que sí puede el presidente de los Estados Unidos, y lo han hecho diversos presidentes de Estados Unidos, es mandar a la infantería de marina. Los Marines son un cuerpo especial que no está encuadrado en la Secretaría de la Defensa de Estados Unidos, que sí puede utilizar como Fuerza Armada el presidente sin necesidad ni de autorización del Congreso ni de declaración de guerra. Fue lo que pasó en Vietnam, ¿no? Y ya había pasado antes, pasó en 1956,
no me acuerdo ahorita la fecha, creo que 56, en Guatemala con Jacobo Arbenz, ¿no? También una intervención militar, y ha pasado en la República Dominicana también en los 50, en fin, y así llegan a Vietnam. Pero sí, esa guerra de Vietnam pues es una guerra que marca en mucho a los Estados Unidos, ¿no? Que además colabora. Lo curioso del 68, pues, aparte de que se cumplen medio siglo, es cómo se van relacionando unas cosas con otras, ¿no? La guerra de Vietnam con la primavera de Praga, sí, en el otro lado del mundo, en el otro hemisferio político, que además con el mayo francés, con claro, es 5 de enero, doctor, cuando en Checoslovaquia comienza la primavera de Praga. Ahorita que hablabas del asunto de Vietnam, casi todas las series de la que revelan lo que sucedía en la época, o películas que tienen que ver con ese año y con algunas muy buenas, por cierto, algunas muy buenas. Apocalipsis Now, ¿cómo se llama? Apocalipsis ahora, ¿cómo lo pusieron en español? Creo que sí, ¿no? Creo que sí, de Francis Ford Coppola, con una actuación extraordinaria de Marlon Brando, que además se basa en un libro de Joseph Conrad, que se llama, no me acuerdo, es un libro terrible también, que inserta en la historia Coppola. Digo, cosas que revelan las películas, las series y tal de ese 68 y de Vietnam y todo lo que sucedía, pues es muchos jóvenes estadounidenses que terminan yendo a la guerra, casi todas. Series como Los Años Maravillosos que hablan de esa época, hay siempre un referente de algún conocido que terminó yendo a la guerra y que allá perdió la vida, ¿no? Es otro de los digamos, sellos o de las cosas que pegaban mucho a la gente de aquel y en la historia de Estados Unidos, la guerra de Vietnam, justamente también hay películas buenísimas. Hay una que se tradujo al español, Johnny tomó su fusil, si mal no recuerdo. No, esa es otra. Bueno, el caso es que es la primera guerra que deja de ser romántica y que deja de ser heroica, y se vuelve terrible, ¿no? O sea, porque ahí eran, nacido el 4 de julio, por ejemplo, es un buen ejemplo. Sí. La idea esa de la heroicidad de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, de los soldados norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial, todavía en la guerra de Corea, ¿no? O sea, ir a la guerra era un honor, servir en las Fuerzas Armadas, y los jóvenes como que lo deseaban, y los veteranos eran muy respetados. Y en Vietnam sucede lo contrario, la juventud repudia la guerra. La juventud habla de amor y paz. La juventud ya no tiene el sentido heroico de ir a defender al país, ¿no? Y te digo que se relacionan cosas, ¿no? Te vas hasta la actitud, antes 68 por cierto, de Mohamed Ali, que dice: yo no tengo por qué ir a matar en Vietnam a gente que no me hicieron nada, para defender a gente que no me deja entrar a sus restaurantes o a sus baños, ¿no? Sí, que es otro y se también pierde de los eso, referentes, el sentido supuesto. heroico, el sentido del honor, el sentido de la pertenencia al país más democrático del mundo. Los jóvenes dicen: no, a mí ya no me engañas, ya no te la creo. Y en medio de todo eso, doctor, el 13 de febrero, bueno, siguiendo con lo de Vietnam, bombarderos estadounidenses del tipo B-52 atacan barrios periféricos de la ciudad habitados por civiles con el objetivo de destruir unidades de Viet Cong. Pero mientras esto está sucediendo allá, el 14 de febrero en Nueva York se realiza la apertura del Madison Square Garden, que también es uno de los lugares emblemáticos, ¿no? Hombre, donde se veían tantas cosas. En aquel tiempo veías ya por la televisión peleas y demás, se escuchaban en la radio, y muchas de las grandes peleas del box, era creo que lo más significativo del Madison Square Garden, se daban ahí, ¿no? Y ahí peleó Joe Frazier, ahí peleó Mohamed Ali, y ahí pelearon los grandes campeones de la época, justamente. Y es un lugar en Nueva York pues muy emblemático, ¿no? También ha habido muchos eventos políticos en el Madison Square Garden, que por cierto algún millonario, no me acuerdo el nombre, pero un millonario recuperó ahí un parque y hizo el lugar de los eventos, ¿no? Sí. Oye, bueno, podemos continuar ahorita, pero es que Lalito Mendoza se puso a buscar aquí puse una cronología de 1968 en México, y entonces puedo ir interrumpiendo con algunos datos de eso. Antes de continuar, el 9 de enero se registra una nevada atípica en la Ciudad de México.
Sí, hay gente que tiene recuerdo de esto, ¿no, doctor? ¿Tú sí te acuerdas? No, o sea, a mí no me tocó la nevada, me tocó una que debe haber sido por esa época en Río Frío, que hasta ahí llegamos, ¿no? La nevada de la Ciudad de México yo no la vi, pero efectivamente sí se dio, y se dio como algo extraordinario que, o sea, no había pasado en décadas y no ha vuelto a pasar tampoco, ¿no? Ver nieve en la Ciudad de México solo en los carritos que llevaban sus campanitas, ¿no? Sí. Sí, no es algo habitual, ¿no? No es algo habitual, ¿no? Sí. Esos carritos que llevan sus campanitas ya no existen también, que es una pena. Esos iban por cada ahí. Vez hay menos, todavía te encuentras. Todavía hay alguno que otro, sí. Ya no son tan lo que comunes. Mira, por ejemplo, en abril, el 4 de abril, allá en Memphis, en los Estados Unidos, es asesinado Martin Luther King cuando se preparaba para liderar una marcha. Justamente Martin Luther King es en buena parte en los Estados Unidos el espíritu del 68 norteamericano, ¿no? Martin Luther King, que había triunfado de algún modo en la lucha por los derechos civiles, que curiosamente estaban garantizados por la Constitución de los Estados Unidos, pero que no se ejercían a plenitud, ¿no? Entonces, la muerte de Martin Luther King en buena parte detona también una serie de inconformidades que estaban por ahí guardadas, ¿no? Entre otras, las que se oponen a la guerra de Vietnam, porque Luther King era un pacifista, fundamentalmente, ¿no? Y bueno, cuidaba los derechos de los negros, y el primer derecho de los negros conculcado por aquella sociedad de aquel tiempo era el de la igualdad. No los dejaban entrar a los baños, pero eran la gran mayoría de los soldados, por ejemplo, ¿no? No los únicos, pero o sea, había una desproporción entre la población negra, afroamericana, que se dice ahora con corrección política, una desproporción entre la población, el porcentaje de población, y el porcentaje de los muchachos que estaban en Vietnam, ¿no? Y que recordemos también que esos muchachos de Vietnam del 68 habían nacido en 1950, o sea, eran casi unos niños los drafteados, los reclutados para servir en Vietnam, ¿no? Sí, ¿tienes ahí otros datos? Aquí, sí, regresando a México, el 28 de mayo se firma el Tratado de Cooperación Educativa y Cultural con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Era el México que pesaba en el mundo, que se respetaba en el mundo. En ese momento la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tenía graves problemas también con los países que tenía bajo su tutela, como veremos en Checoslovaquia. Pero bueno, ese acuerdo de alguna manera era un poco... Nosotros, mexicanos, el gobierno de Díaz Ordaz, que desde luego de socialista no tenía nada, pero un poco con ustedes no queremos problemas, no queremos enfrentarnos de ninguna manera, ¿no? Hay vías diplomáticas por las que podemos tener un acuerdo para que tampoco se metan mucho en México en plena Guerra Fría, ¿no? Que ese es el origen de este acuerdo. Y hubo muchos mexicanos, para arrepentirse después, por cierto, del gobierno de México, que dentro de esos convenios fueron a estudiar a la universidad, particularmente la Patricio Lubumba de Moscú, y algunos de los cuales, pues desde luego regresaron pues muy convencidos de que el camino era el del socialismo, ¿no? En lo político. Sí, sí. Bueno, y el 15 de junio, el Sindicato de Profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México se declara en huelga en solicitud de una mejora salarial. Se concede 15% de aumento y aquel levanta su paro el siguiente día 22. Esos son los prolegómenos del movimiento de 1968, conflictos salariales en la universidad, resabios de conflictos laborales en general con los médicos que se habían dado un año antes, y luego cosas que parecían sin mayor importancia, pero que fueron escalando en el conflicto, como el enfrentamiento de una preparatoria de la universidad y una vocacional del Politécnico que se enfrentan en la Ciudadela, y entonces aparecen los granaderos y un conflicto entre jóvenes se vuelve un conflicto contra la brutal intervención de los granaderos del gobierno del Distrito Federal, ¿no? Sí, ¿cómo se fueron dando y tejiendo las historias para que digo, la huelga laboral en la universidad, conflicto entre una vocacional y una preparatoria, que además es un conflicto entre niños, o
sea, sí. menores de edad, todos ellos, ¿no? Y ahí lo que el gobierno paranoico de algún modo de Díaz Ordaz interpretó, la mala lectura o la buena lectura, ya luego te quedas pensando si de veras estaban equivocados, si eran ingenuos o eran francamente perversos, y sabiendo que no había un conflicto real, lo fueron escalando de algún modo para tener una autoridad que se iba perdiendo, ¿no? El caso es que la actitud del gobierno ante estos conflictos fue la violencia, ¿no? O sea, fue hacer los conflictos intrascendentes, hacerlos graves y violentos, que era un poco decir, cuidado México, este gobierno está obligado a protegerte, ¿no? Claro. El 22 de marzo en Francia se inicia el movimiento que conduciría al Mayo francés, con manifestaciones, huelgas y ocupaciones. Y esto es algo que se da, como decías, doctor, prácticamente en todo el mundo, en distintos puntos, nadie organizado al respecto, pues, o sea, más bien son como coincidencias, ¿no? Fíjate, esa Francia de entonces, la Francia de Charles de Gaulle pues era el gran héroe francés de la Segunda Guerra, además un hombre con unos méritos enormes, de Gaulle, también un hombre, aquí en México lo vemos, hay gente así, un hombre terco, un hombre decidido, un hombre que no transigía con lo que él creía que era lo correcto, de lo que estaba convencido, y bueno, de algún modo no entendió Charles de Gaulle que el mundo estaba cambiando, que el mundo ya no era el mundo que lo admiraba, el mundo en el que él había vivido y la Francia que él había formado, ¿no? La Cuarta República Francesa, y veía otra vez como amenaza lo que en realidad pues era una inconformidad con una lógica, ¿no? Que hubiera tenido solución de continuidad por la vía política si hubiera encontrado las condiciones para tenerla, ¿no? Y bueno, tú vas en... yo voy por abril. Abril, ok. Yo voy casi a mayo, tú tienes por... Es que ya nos habíamos saltado en junio, pero... Dale, sí. Si tienes alguna, y si no ahorita aunque vayamos estamos brincando. Entre lo internacional y lo nacional, otra Sí, vez todo se va relacionando, ¿no? Sí, claro, y siguiendo con las huelgas, el 29 de junio se suspenden labores en el Instituto Politécnico Nacional en protestas por las acciones políticas de represión. Que vienen de esos conflictos entre preparatorias y vocacionales, que son sofocadas de una manera brutal por una autoridad que no tenía por qué intervenir de alguna manera, ¿no? Sí. Politécnico tiene, y en ese momento tenía más una diferencia con la universidad. El Politécnico no era autónomo, se manejaba de otra manera, ¿no? El Politécnico dependía de la Secretaría, directamente de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Entonces el Politécnico alguna vez, en la época de la guerra, por ejemplo, al principio de su fundación, incluso fue una institución militarizada, ¿no? Su origen y su desarrollo es diferente al de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero la coincidencia no se daba por la cuestión administrativa entre la universidad y el Politécnico. Las coincidencias se dan por las necesidades o por los requerimientos o por los anhelos de los jóvenes que estudiaban en uno y en otro, ¿no? Y también en las universidades privadas, por cierto, diferente, pero la Universidad Iberoamericana, que no era ni mucho menos lo que es ahora, también tenía una participación en el movimiento 68, por ejemplo, ¿no? Obviamente la universidad jesuita, los jesuitas no le eran cómodos tampoco a aquel gobierno, pero en fin, había participación de universidades incluso privadas, porque la unión no era la administración universitaria, sino la juventud que en las universidades estaba, ¿no? Claro. Oye, hay un par de datos aquí que resultan interesantes, que tienen que ver también con ese 68. El 14 de mayo, en una conferencia de prensa en Nueva York, el cuarteto Liverpool anuncia la creación de Apple Records. La música de los Beatles también acompañó de alguna manera estos movimientos, ¿no? Sí, claro, y además los Beatles están un poco en el origen del despertar juvenil. Te digo que ahí vienen siempre discusiones con cierto tipo de expresiones del tipo que fue primero, la gallina o el huevo. O sea, esta música provocó
provocó o ayudó a un movimiento, o estos movimientos provocaron o ayudaron al surgimiento de estos músicos, ¿no? Y de estos intelectuales, Jean-Paul Sartre, por ejemplo, en Francia, que no es ni mucho menos un jovencito en ese momento, al contrario, ya venía con un desarrollo antiguo de su teoría del existencialismo y demás, pero el caso es ¿qué provoca que eso? Siempre una discusión. O sea, lo que está pasando en el mundo hace que surjan cosas concretas, o hay cosas concretas que de repente influyen en lo que está pasando en el mundo, que es el caso de los Beatles, ¿no? Los Beatles son un movimiento contestatario a la sociedad en que vivían, que empieza siendo unos jóvenes que les gusta la música, quieren vivir de eso y trabajan en la caverna y son amigos de la niñez, de la primera juventud en Liverpool, y acaban, no acaban, sino que van desarrollando una actitud contestataria, por ejemplo, dejándose el pelo largo, que el pelo largo de los Beatles desde el principio es un pelo largo muy relativo, ¿no? Sí. O sea, aquí había un antecedente que eran los Ochimilcas, por ejemplo, ¿no? Los Ochimilcas, claro, o Ben Ibarra, ¿no? Ben Ibarra es posterior, pero los Ochimilcas sí son anteriores a los Beatles y tenían sus pelucas, por cierto, que ese no era su como pelo, Madaleno, tipo como Madaleno, sí. Entonces, pero ese pelo de los Beatles es una actitud contestataria ante la sociedad conservadora de ir a la peluquería cada 8 días y de cortarte el pelo correctamente, porque eso era lo propio, además era lo propio de tu sexo, ¿no? Y de tu responsabilidad ante la vida. Mira, estos melenudos, no eran propiamente qué falta de respeto. Sí. Pero de hecho las conferencias de prensa les decían, cómo van evolucionando, ¿no? Que cuando pensaban ir a la peluquería, ¿no? Y ellos decían, no, pues si venimos de allá, ¿no? Cuando traían el pelo corto. Bueno, estos ya son otros momentos y otras etapas. ¿Cuál sería la canción o las canciones que identificas? Yo recuerdo que alguna vez Aurelio Fernández nos dijo creo que era Penny Lane. Penny Lane, bueno, o Lady Madonna, alguna de esas, que eran las que acompañaban por el año y todo, a las manifestaciones y demás, sí. No identifico, además, digo, yo tampoco estaba en las manifestaciones. Sí, no, pues eras un Me niño. aflojaron en terrazoría, como dice aquel, pero yo tenía 13 años, ¿no? En el 68. Yo me acuerdo de cosas, desde luego, me acuerdo del amigo de un primo mío mayor que yo, desaparecido para siempre después de Tlatelolco, que nunca nadie volvió a saber de él, y habrá muchos casos. Me acuerdo del haber ido con mi papá, con mis papás, poco antes, de hecho con mi papá, iba yo caminando por la Reforma, viendo una manifestación de las previas a octubre, y con mi papá, que era un hombre de su época y de su edad, o sea, por un lado preocupado, sorprendido, y me decía a mí, es que mira, estos es que no saben en lo que se están metiendo, y se están metiendo, o sea, pues me lo decía a mí, desde luego, pues no podía decirlo, pues podía decir en voz alta, ¿no? Están metiendo no saben con qué gobierno se están metiendo, y no como previniendo, sino preocupado, ¿no? Claro. En fin, me acuerdo de esas cosas, pero realmente, ¿qué acompañaba, por ejemplo, a las marchas? Bueno, la marcha más importante la acompañó el silencio, ¿no? En 1968. Es esa, ¿no? La marcha del silencio es la que es más la gente con sus veladoras y estas cosas, ¿no? Lo que se oía, y con esparadrapos, curitas en la boca, lo que se oía, hay una grabación que alguna vez escuché impresionante. Lo que se oía en esa marcha eran los pasos, o sea, que la gente caminaba, claro, que la gente caminaba sin decir una palabra. La grabación que escuché, no me acuerdo dónde, la verdad, de repente se oía algún grito, ¡bravo! Y de repente también se oían otros gritos, ¿no? Que se han seguido oyendo, ¡pónganse a trabajar! Eso todavía lo escuchamos, ¿no? En fin, pero los pasos, esos pasos eran imponente o sea, era imponente, que no se oía nada más que los pasos, ¿no? Y que la idea de esa marcha era precisamente que no se les considerara como que ellos son los que van a provocar nada, y por eso iban en silencio, ¿no? Por eso iban en silencio, precisamente para evitar ser acusados de provocadores y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, quieren que nos callemos, nos callamos. En un momento nos quieren callar, pero nos callan entre comillas, ¿no? Porque aquí estamos y seguimos marchando, ¿no? Así es. Vamos a hacer una pausa, doctor, y ahorita regresamos. Fíjate, el 19 de mayo en México comenzó el programa En Familia con Chabelo.
Mira, ese dato no está aquí. Ese no está ahí, pero fue un 19 de mayo del 68. O sea, hace 50 años. Hace 50 años. Y era Chabelo grande, ya era Chabelo, grande. Sí, qué cosa. Vámonos a pausa, regresamos, es al aire. Oye, estamos en este retro recordando algunas cosas que tienen que ver con 1968 y había una producción, un disco que apareció en el 98 que conmemoraba precisamente los 30 años del movimiento estudiantil, que era Música, Imágenes e Historia del 68 y que pues compartía o revelaba algunas cosas. Vamos a ir escuchando también algunos temas que sonaban también en aquel momento. Viene un testimonio de Javier Barrios Sierra. Barrios Sierra, sí, que era rector de la universidad. Que es del 27 de julio del 68. Es el track 7. El track 7, a ver si lo podemos escuchar. Javier Barrios Sierra había sido secretario de Obras Públicas con el presidente López Mateos. Fíjate que es seguramente el discurso en la universidad, cuando el ejército toma la universidad. El antecedente de don Javier con Díaz Ordaz venía de que habían sido compañeros en el gabinete de Adolfo López Mateos. Y don Javier, que era un hombre muy respetado también, pues siempre tuvo diferencias con Díaz Ordaz, y Díaz Ordaz no se le olvidaban los agravios a Díaz Ordaz. Hay una anécdota que pinta claramente el tipo de relación que tenían don Javier Barrios Sierra, el ingeniero, y el secretario entonces de Gobernación, Díaz Ordaz. No me acuerdo de qué era secretario, de Comunicaciones y Obras Públicas, me parece que sí. Pero el caso es que van entrando al salón donde se reunía el gabinete, donde estaba esperando los López Mateos. Díaz Ordaz era un hombre ágil mental también. Entonces, casi al mismo tiempo se acercan a la puerta para entrar. Se detiene Díaz Ordaz y le dice con cierta sorna a Barrios Sierra: primero los sabios. Y don Javier se detiene y le dice: no señor, primero los resabios, pase usted. Que eso pinta el tipo de relación, ¿no? Y también la agilidad mental. ¿De los dos? De los dos, ¿no? Sí. O sea, primero los sabios, no, primero los resabios. Sí. Que es lo que es usted, un resabioso y amargado, ¿no? Sí. En fin, esas anécdotas. Pero bueno, don Javier fue un hombre emblemático de que en el mismo gobierno, te digo que había sido secretario con López Mateos y rector de la UNAM, que la rectoría de la UNAM era un puesto político donde desde luego intervenía la autoridad, ¿no? Aunque había autonomía universitaria y una designación interna, pero la realidad es que había peso político ahí y una intervención política. El secretario era Fernando Solana Morales, después fue secretario de Educación y fue muchas cosas, hasta banquero fue Fernando Solana Morales, de origen poblano, por cierto, secretario general de la UNAM entonces. Pero a lo que voy es que en ese momento también había gente dentro de lo que entonces llamaban la momisa, los viejitos, los que no entendían, que sí entendían. Y uno de ellos era Javier Barrios Sierra, el rector de la universidad, que sí entendía que había que atender los reclamos de los jóvenes, que sí entendía que el mundo estaba cambiando y él estaba dispuesto a participar en ese cambio, ¿no? Porque su generación es la generación de Díaz Ordaz, pero su actitud es la actitud de Jean-Paul Sartre ante el Mayo francés. Tampoco era joven, pero también entendía dónde estaba el conflicto, qué querían los... Y curiosamente se da, el caso de Sartre, el caso del rector de la UNAM, en el ámbito cultural, ¿no? Se entiende primero, pues, porque la gente que está en el ámbito cultural, incluso en el académico, generalmente ve con anticipación los cambios que vienen, ¿no? Los percibe antes que los políticos, que en general son
conservadores y se tardan mucho más en darse cuenta de lo que viene, ¿no? Claro. Oye, vamos a escuchar ahora un testimonio de Gustavo Díaz Ordaz. Es el cuarto informe de gobierno, que es el 1 de septiembre del 68. Exactamente. Que ya había un conflicto, todavía no estallaba. Tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. Y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todos. Pronto ha venido sucediendo. Ese es Díaz Ordaz en su informe de gobierno, justamente el 1 de septiembre de 1968, previniendo lo que se le venía encima, pero es realmente un discurso amenazante, ¿no? O sea, hemos sido tolerantes hasta extremos criticados, dijo, pero todo tiene un límite. A Díaz Ordaz, obviamente se le desmoronaba el país, pero además no entendía en su autoritarismo que había otros caminos. Creo que fue el gran error del presidente Díaz Ordaz, que además pues, era un nacionalista al fin y al cabo de su época, ¿no? Y que sentía, yo creo que sinceramente, de veras, Díaz Ordaz sentía amenazada la libertad del país por la influencia de los comunistas, ¿no? O sea, lo creía de veras, pues, y bueno, actuaba en consecuencia. Poco después, no sé si fue poco después, creo que fue poco antes, no me acuerdo, en Guadalajara en un discurso dijo, aquí está mi mano tendida hacia los estudiantes, y le contestaron en todas partes, a esa mano que le hagan la prueba de la parafina, ¿no? Así era la relación ya de tirante entre los estudiantes y el presidente, ¿no? Los estudiantes es un modo de llamar a la juventud, porque también en 1968 había jóvenes obreros que participaron y en buena parte sostuvieron en lo económico el movimiento, porque esos estudiantes ya no los mantenían sus papás, o sea, ya no les iban a dar, también eran los revoltosos, ¿no? Entonces los obreros, la gente, los jóvenes que se ganaban la vida, que no habían tenido oportunidad de ir a las universidades, en buena parte sostenían el movimiento, ¿no? Y los campamentos y demás, ¿no? Además era gente que se sabía ganar la vida y alimentarse y vestirse con muchas carencias, ¿no? Que los privilegiados estudiantes, muchos de ellos, en ese momento era un privilegio muy grande estar en la universidad, lo sigue siendo, pues, ¿no? Pero en aquel momento muy marcadamente, pues no sabían, no les habían enseñado a ganarse la vida, ¿no? Bueno, el discurso que escuchamos fue el 1 de septiembre, pero un mes antes, el 1 de agosto, el rector de la UNAM encabeza una manifestación que reúne a más de 80,000 participantes para protestar por la violación de la autonomía universitaria, y el presidente de la República anuncia la política de mano tendida. Que es a la que pedían que se le hiciera la prueba de la parafina. Ese discurso, esa marcha a la que te refieres, es la marcha del silencio, justamente, ¿no? Protestando contra la violación de la autonomía universitaria. Oye, el 5 de junio del 68 en Estados Unidos disparan a Robert F. Kennedy. Ese es el otro gran drama del 68. En Estados Unidos pasaron muchas cosas. Matan a Martin Luther King, matan a Robert Kennedy, seguramente los mismos intereses proguerra en Vietnam y para sostener privilegios que mataron a su hermano, el presidente Kennedy, y es un momento donde coinciden, bueno, la Universidad de Berkeley en particular se dio un movimiento estudiantil también muy importante en ese momento, coinciden cosas, ¿no? El temor del establishment, del status quo, a perder privilegios y a perder negocios fundamentalmente, porque la guerra, como bien escribió alguna vez Eduardo Galeano, es un negocio donde los actores no se atreven a confesar yo mato para robar. Para Galeano esa era la definición de todas las guerras y creo que tiene razón. Entonces Kennedy, que representaba un doble peligro para ese establishment. Uno, si se ponía a investigar quiénes mataron a su hermano y por qué, que no lo dejaron en su momento, que era procurador cuando su hermano era presidente, y el otro, pues impedir el negocio de la guerra, ¿no? Porque Kennedy también, Robert Kennedy probablemente haya sido el más inteligente de los Kennedy,
y tenía una visión y un compromiso social también muy grande, muy influenciado por Luther King. Eran buenos amigos, hablaban, se entendían. Ese era el gran peligro, por eso los matan también a los dos, ¿no? Y pues de algún modo tampoco estaba de acuerdo con el movimiento, con la guerra en Vietnam. Y tengo aquí otro, mira, el 20 de agosto tropas soviéticas con 200,000 soldados y 5,000 tanques invaden Checoslovaquia y ponen fin a la primavera de Praga. Que encabezaba un señor que se llamaba Alejandro Dubček, que era el presidente de la República Checoslovaca. En ese momento la Unión Soviética tenía conflictos con otro hombre de izquierda indisciplinado, que era Josip Broz Tito, el presidente de Yugoslavia, un hombre tan popular y tan poderoso que logró integrar en un solo país, Yugoslavia, lo que ahorita hacemos la cuenta, pero son 5 países diferentes, ¿no? Serbia, Croacia, Montenegro, me falta por ahí 2 países, Bosnia y algún otro. Y estaban todos en Yugoslavia, y Josip Broz Tito, que era el gran héroe de la guerra, justamente de la Segunda Guerra en Yugoslavia, tenía un enfrentamiento abierto con el mando soviético, porque él decía, sí, yo soy socialista, creo, tengo un compromiso con la izquierda, pero no soy tu sirviente. Los problemas que tenemos en Yugoslavia no son los mismos que tienes en la Unión Soviética. Ese era de algún modo el antecedente donde le sale otro socialista convencido, Alexander Dubček, de un país probablemente dentro de los que estaban en la órbita soviética, el país más culto de esa órbita, que era Checoslovaquia, ¿no? Y que también dice, bueno, sí, somos socialistas, pero tenemos una visión y unas necesidades diferentes. Ese país, insisto, mucho más pequeño, culto, con una enorme tradición, digamos que pues libertaria de algún modo, la cuna de la cultura. El país eran, aparte de la Alemania de Oriente, pues eran digamos que los alemanes de la órbita soviética, ¿no? Bohemia y Moravia, que era parte de Checoslovaquia. Entonces dicen, necesitamos gobernarnos diferente. Y los soviéticos dicen, no, si a lo dejamos crecer, se nos convierte en otro Tito al que ya no podemos controlar. Tito fue el iniciador de los países no alineados, por ejemplo, el primer presidente, ¿no? Y entonces la represión en Praga es brutal, brutal. O sea, invaden 200,000 soldados soviéticos de Checoslovaquia y aplastan a ese movimiento. Causó esa primavera de Praga y esa intervención soviética graves problemas en el ámbito de influencia de la Unión Soviética. Por ejemplo, a Fidel Castro le costó mucho trabajo explicar el apoyo a la Unión Soviética, ¿no? Y claro, todos los países alineados con la Unión Soviética se fueron por el camino fácil. Estos están promovidos, financiados, influenciados por los capitalistas, que es más o menos lo mismo que decían los franceses o los mexicanos en 68. Estos están influenciados, financiados, promovidos, liderados por los socialistas. Y entonces la manera de descalificar un movimiento auténtico, ¿no? Sí, sí. Pintándolo de un color. Claro. Oye, de los otros datos, por ejemplo, en ese mismo año, en ese 1968, aparece Hey Jude en Londres, Hey Jude, sí, el 26 de agosto. Que son las golondrinas inglesas. Ándale, sí. Sí, es prácticamente. La canción que se canta cuando alguien se va. Así es. Que tiene su anécdota, que desde luego la sabrán, ¿no? Cuenta. Que le hizo la canción se la hizo Paul McCartney al hijo de John Lennon, a Jules. A Julian. Julian, y le decía Jules, era su nickname, ¿no? Sí. Y claro, la va transformando, pues tampoco quería broncas con John Lennon, que ya las tenía, ¿no? Hey Jules, don't take it bad, o sea, no te preocupes tanto, ¿no? Así es. Cuando John y su esposa tenían problemas, se estaban separando. ¿no? Y hace esta canción para, pues de alguna manera darle ánimo a Jules, que era muy pequeño, y de ahí cambia a Jude, ¿no? Ahí se queda. Sí. Y se vuelve, de algún modo, la canción del adiós. Te digo que las golondrinas británicas son Hey Jude, que además es una canción muy bonita.
Sí, cómo no. Oye, el 6 de septiembre, el 16 de septiembre, en la aldea San Miguel Canoa, pobladores linchan a 5 estudiantes de la universidad. De los cuales, hasta donde yo sé, viven 2. Los 2 que sobrevivieron todavía viven y andan por ahí. Sí. Uno sin dedos que le cortaron de un machetazo. Ahí había un cura que acabó en otra parroquia cercana a la entrada de México, no me acuerdo cómo se llamaba, por ahí por el hermano Cerdán. Pues un cura intransigente, ¿no? Un cura, había un arzobispo, don Octaviano Márquez y Toriz, muy conservador, que incluso tenía problemas hasta para aceptar las decisiones del Concilio Vaticano II, y había muchos curas de ese tipo. Y había un movimiento aquí que a mí me pareció estúpido desde entonces, si era yo un niño, del cristianismo sí, comunismo no. A mí me pareció un contrasentido. Tú podías decir capitalismo sí, comunismo no, ateísmo sí, cristianismo no, pero cristianismo sí, comunismo no era revolver la gimnasia con la magnesia, pero así se revolvía, ¿no? Los comunistas eran fundamentalmente los representantes del diablo mismo, y los católicos tenían que defenderse de aquello. En ese contexto se da este crimen terrible a unos muchachos que lo que querían era subir al otro día a la montaña, que les toma la noche, se quedan en canoa pensando, dormimos aquí muy temprano, empezamos a caminar, y pues según hay una película terrible que se llama Canoa, de Felipe Casals, que de por sí Felipe Casals y sus películas son sangrientas, ¿no? Decían que compraba toneles, ese es el cura, que es un gran actor, por cierto, ese hombre, se me va su nombre, toneles de pintura roja para cada una de sus películas, Felipe Casals, ¿no? Porque son así como muy sangrientas, ¿no? Un poco de gore film que le llaman en Estados Unidos, pero bueno, no me acuerdo cómo se llama este actor, muy bueno, ha hecho papeles extraordinarios, también sale de ni más ni menos que La Muerte en la película de Macario. Ah, cómo no, con López Tarso, él es La Muerte. La Muerte en la película de Macario. Sí. Bueno, el caso es que entonces pues asusa al pueblo, ¿no? Y dice, estamos en el 68, estamos con el temor del movimiento estudiantil, estamos con la idea de que son los comunistas que quieren conculcar las libertades y los derechos de los mexicanos, y están llegando a Canoa estos comunistas, y entonces asusa al pueblo, y el pueblo ataca brutalmente a unos excursionistas que no sabían ni por qué les estaba pasando lo que les estaba pasando, que no eran estudiantes, pero alguien comete el error de decir, somos trabajadores de la universidad y lo que queremos es subir a la montaña, y el cura no entiende que haya jóvenes sanos que quieran subir a la montaña, entiende que los jóvenes son comunistas, el comunismo hay que combatirlo, y en nombre de Dios, también lo dice Galeano, las guerras más terribles son aquellas que se pelean en nombre de Dios. En nombre de Dios está justificado hasta la masacre que en Canoa sucedió, ¿no? El actor que mencionas es Enrique Lucero. Enrique Lucero, un actor, te digo que entre otros papeles ha hecho muchos. Me acuerdo mucho de él, es La Muerte en la película de Macario. Sí, qué personaje ahí. Qué personaje. Qué película, ¿no? Además. Sí, pues, extraordinaria, ¿no? Sí. Y con yo la mejor actuación de la larguísima vida de Ignacio López Tarso, por cierto, ¿no? Sí. Luego se le aparece él, si me ves a los pies de la cama, ya ni le muevas, si estoy en la cabecera, o al revés, no me acuerdo, se va a salvar y le da una agüita. La anécdota es que comparte un pollo que se había robado, además, que le había a su mujer, a Macario, para comérselo solo, ¿no? Y tiene varias tentaciones y acaba compartiendo su pollo con La Muerte. Con La Muerte, que es Enrique Lucero, gran actor Enrique Lucero. Sí, qué película esa. La verdad es que las veces que me la he encontrado la vuelvo a ver. Sí. Porque además la actuación de López Tarso se vuelve un personaje de esos que dices, híjole, qué manera de pasarle cosas, ¿no? Y cuando parece que todo va mejor, peor y peor y peor, ¿no? Sí. También de ese mismo año, en 1968, bueno, pues evidentemente está lo que sucede en la Plaza de las Tres Culturas, ¿no? Esta masacre ahí en Tlatelolco. Que te digo yo, a mí me consta de alguien que no volvió a aparecer jamás. Quién sabe cuántos haya
o sea, cuánta gente le haya pasado eso, ¿no? Sí. Y bueno, hay desde luego un plan concertado. Creo que todavía vive el general que era jefe del Estado Mayor Presidencial, Luis Gutiérrez Oropesa, poblano por cierto, y creo que vivía en Puebla, no sé si todavía vive, si vive ya es muy mayor, que de acuerdo con Luis Echeverría Álvarez, que sí vive, ¿te acuerdas que cumplió 96 años al día siguiente de que se murió en enero, ¿no? O sea, se murió y al día siguiente fue su cumpleaños, no se ha muerto. Hace poco estaba en el hospital también, pero bueno, Luis Echeverría, secretario de Gobernación, y Luis Gutiérrez Oropesa, jefe del Estado Mayor Presidencial de Díaz Ordaz, son en realidad los autores de la masacre, los responsables directos de la masacre de Tlatelolco, según muchas investigaciones, y ahí se ganó, y lo dijo Díaz Ordaz, a sus amigos, pues, la presidencia de la República, ¿no? Díaz Ordaz alguna vez dijo: cuando me dejaron solo, el único que estuvo siempre conmigo fue Echeverría, siendo que Echeverría lo aisló. No es que los otros lo hayan dejado solo, sino que hicieron todo este drama tremendo, porque la presidencia de la República cuesta a veces muy caro. Por ejemplo, una masacre en 1968. A ver si podemos escuchar el track 14, porque ahí viene el testimonio de Luis Echeverría Álvarez entre el 13 y el 18 de octubre del 68, ahorita que lo tengamos, a ver si lo... Y que convence, por cierto, Echeverría a Díaz Ordaz, presidente, y lo convence por razones de patriotismo, de hombría, que estás hablando de aquí somos hombres, ¿no? También era un momento machista, sí. Así se asumía en la política. Convence para que en su informe 1 de septiembre de 1969, que también podríamos buscarlo, por cierto, asuma toda la responsabilidad, y así lo dice, ¿no?, en el informe, y dice mutats, no me acuerdo exactamente, pero asumo la responsabilidad política, moral, en fin, de el movimiento 68, que es un poco, no es un poco, es lo que ha dicho Echeverría siempre: yo no tuve nada que ver, yo no era el presidente, y el presidente en su informe asumió la responsabilidad por los hechos 68. Esa ha sido su respuesta siempre de Luis Echeverría respecto a 1968. A ver, ahí escuchamos. Esta es la de Díaz Ordaz, ¿no? El previo que habíamos escuchado, pero no, eso ya lo escuchamos. Como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. El testimonio de Echeverría es el track 14. A ver, ahorita que lo tengan, lo compartimos. Y este es el que ya habíamos escuchado, sí, que es el que se da durante el informe. Ese es el cuarto informe de gobierno, 1 de septiembre, previo a todo. Ese es 1 de septiembre de 68, donde asume las responsabilidades 1 de septiembre de 69. Que es precisamente al año siguiente. De las otras cosas, doctor, estoy viendo también que es en ese año, 1968, cuando se inaugura el Estadio Cuauhtémoc. Sí, cómo no. El Estadio Cuauhtémoc fue una obra grande, significativa. Todo el mundo decía en aquel tiempo que por qué lo hicieron hasta allá. Era difícil llegar al Estadio Cuauhtémoc, ¿no?, en la salida a México. Un estadio muy bonito. Luego lo reformaron para 1986, para el Mundial. Se hacen las rampas. Se hacen las rampas, sí. Se hace una tribuna más grande. Había un mural hermoso, doctor, que ahora no se ve. Que medio se ve, ¿no? Medio. O sea, sí, pero es que antes era la cuestión de la hermosura la hizo el arquitecto Jesús Corro, sí. Arquitecto al que mi tocayo tan querido ponía del asco, José Luis Ibarra Mazari. No lo quería nada, ¿no? Ajá. Y él decía eso de un mural hermoso. Eso no es un mural hermoso, es una ridiculez lo que puso Chucho Corro, que ya murió también, exalumno jesuita del Oriente también, Jesús Corro, apodado el Boris cuando era maestro en mis tiempos. Un poquito antes, incluso en mis tiempos en la secundaria, decían el Boris porque se parecía a Boris Karloff, el actor que interpretaba a Frankenstein en las películas de blanco y negro antes, y ese era el apodo de el arquitecto Corro, el Boris. Ahí está. La Constitución se realiza dentro del marco de lealtad de las Fuerzas Armadas, que son su garantía, que nacieron con Madero. Echeverría justificándose.
Ya anda Echeverría. Yo me pregunto de repente, esa larga vida de Echeverría, ¿qué significará para él? ¿Cómo serán sus noches? ¿Cómo serán sus pesadillas de Luis Echeverría, no? Y llegar a los 96 años que tiene ahora, hace 50, de Tlatelolco, por ejemplo, tenía 46, asumió la presidencia a los 48. ¿Cómo serán sus recuerdos? ¿Cómo serán sus noches? ¿Cómo será su soledad? Porque además de todo, pues ya no vive nadie de los de entonces, ¿no? O sea, es un hombre que se ha quedado en todos los sentidos solo, Luis Echeverría, ¿no? Sí. Ya estamos en la parte final, doctor, de este retro que hemos organizado a partir de, pues, que se cumplen 50 años de 1968, de todo lo acontecido en ese año, y a ver si podemos cerrar con pues digamos que el audio que para muchos fue también el memorable, de ese mismo año, la crónica de la medalla de oro a México en boxeo, que es el 18 de octubre de 1968, es el track 20 de la crónica de la medalla de oro a México en box. No sé, 18 de octubre del 68. Sí, no, fue Antonio Zaragoza, fue el medallista, no me acuerdo bien. Pero la que es también impresionante es la crónica de la medalla de oro del Tibio Muñoz. Bueno, si tienes la del Tibio Muñoz, la llegada del Tibio Muñoz, en YouTube seguramente está. La del Tibio, o si no, esta de box que viene en ese mismo material. El Tibio desgañitándose, el locutor, porque es así que fue una sorpresa. El Tibio Muñoz nadie lo daba ni por calificado a la final y gana los 200 metros mariposa, si mal no recuerdo, de manera absolutamente sorpresiva, ¿no? Mira, ahí tenemos, es la del Tibio, es, ¿no? La del Tibio, exactamente. Ya están parejitos hasta llegar a los primeros 25 metros. En el carril número 1, Tesurini del Japón. En el carril número 2, Paquín de la Unión Soviética. En el carril número 3, Kosinski de la Unión Soviética. Es pecho, ¿no? Eso. 4, Muñoz de México. En el carril número 5, Job de Estados Unidos. En el carril número 6, Nicolao de la Unión Soviética. En el carril número 7, Long de Estados Unidos. Es que van de regreso. En el carril número 8, de Alemania del Este. Pero ya hay el grito de México, empieza a ponerse. En el número 5 le sigue Job de Estados Unidos. En el carril número 3, Kosinski de la Unión Soviética. Sí, fue. Oye el locutor, sí. Y ya por el carril número 3 va Kosinski. No sé, entonces si falta mucho más, porque no sé cuántas vueltas, son 50 metros la olímpica, ¿no? En el carril número 5, Job de y Estados aquí, Unidos, si son 50 metros, o sea, son 4 vueltas, pues. Ajá. Pero ahí era el Tibio Muñoz, que la leyenda cuenta que le decían Tibio porque su papá era... Que no es cierto, pero, que no es cierto, pero eso decían. Pero mucha gente se quedó con esa idea. Sí, que su mamá era de Aguascalientes, su papá de Río Frío, o viceversa. Ajá, que... por eso le decían el Tibio. Eso decían. Ahí va, ese sí es la final. Oye el locutor. Claro. Él no se la creía. O sea, cuando él se voltea y dice gané yo. Sí. O sea, ahí ves que así pasa. Doctor, vámonos. Un gusto como siempre. Vámonos, Manolo, a ganar siempre. Eso. Y a preguntarnos, gané yo. Eso. Muchas gracias, Vero. Gracias, Manolo. Gracias, amigas, amigos. Un gusto como siempre, doctor, tenerte aquí. Vámonos, Vero. Adiós, tenga muy bonita tarde. Bueno, pues sigue Alex Ramírez con Cantares aquí en Radio Buap. El próximo lunes a las 3 aquí nos encontramos en el aire. Gracias a todos, adiós. Esto fue Al Aire. Bueno, ustedes me perdonan, pero ahora yo me voy. Gracias por escucharnos. Los esperamos en la próxima emisión. Adiós. Voy.